Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce y la receta de hoy es bollitos de leche. Si estás buscando una receta que te haga disfrutar en los desayunos y en las meriendas, has encontrado la receta perfecta. ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y comenzamos añadiendo 520 gramos de harina de trigo común, la de todo uso, en un bol. A continuación añadimos 100 gramos de azúcar y ahora le vamos a dar un toquecito de sabor a nuestra masa añadiendo la ralladura de un limón, que perfectamente la podéis cambiar por la ralladura de una naranja. Aprovechamos lo que nos queda aquí en la cuchara y una vez ya lo tenemos, lo que vamos a hacer es mezclar muy bien los tres ingredientes. Mezclamos y cuando ya lo tenemos bien mezclado, lo que vamos a hacer es aprovechar en este momento en abrirnos un hueco en el centro para ahora añadir el resto de los ingredientes. Una vez ya lo tenemos, añadimos 300 mililitros de leche tibia. Y ahora vamos a darle otro toquecito de sabor añadiendo una cucharadita de esencia de vainilla. Ahí. Ahora viene la parte de la levadura. Yo esta vez la voy a hacer esta masa con levadura fresca y yo tengo aquí 25 gramos de levadura fresca de panadero, que perfectamente la podéis cambiar por 7 gramos de levadura seca de panadero. Si vuestra levadura seca de panadero la veis un poquillo flojilla, os recomiendo que añadáis 12 gramos de levadura seca de panadero. Disolvemos la levadura y una vez ya la tenemos bien disuelta, comenzamos a integrar la harina porque comenzamos a amasar. Vamos a ir amasando con la paleta hasta donde nos deje y vemos que ya no nos queda harina, pues es el momento de añadir 60 gramos de mantequilla. Vamos a ver que al haber añadido la mantequilla parece que se nos ha estropeado la masa. No, tiene que ser así. Tenemos que seguir amasando hasta ver que hemos formado otra vez de nuevo la masa. Ahora, una vez la masa ya la tengo formada, voy a seguir amasándola en nuestra mesa de trabajo porque nos va a ser mucho más fácil y más cómodo. Me añado harina en nuestra mesa de trabajo, comenzamos a amasar y voy a estar amasando aproximadamente como unos 15 a 20 minutos. Tenemos que ver que tenemos que dejar una masa como estáis viendo en la imagen, bien lisita, que no se nos pegue las manos, así la tenemos perfecta. A mano hemos estado unos 15 a 20 minutos, mirad, ¿veis? Lisita, no se pega, perfecta. Para ahora dejarla reposar. Como os decía, a mano unos 15 a 20 minutos. Que la hacéis a máquina, con 5 minutos de amasado sería suficiente. Ahora la vamos a dejar reposar en un bol, añadimos un poquito de harina, colocamos dentro nuestra masa y ahora la vamos a dejar reposar hasta que nos duplique de volumen, aproximadamente de 1 a 2 horas. El tiempo va a depender un poquito de la temperatura que nosotros tengamos en casa. A continuación nuestra masa ya la tenemos lista, le vamos a quitar ese aire que ha cogido, de nuevo me añado un poquito de harina en nuestra mesa de trabajo, sacamos nuestra masa porque ahora le vamos a dar un amasado muy ligero, muy rápido. Ahí aprovecho lo que queda aquí en el bol, le doy ese amasado ligero que os comentaba y una vez ya lo tenemos, le damos forma así de rulo porque vamos a sacar las porciones. Yo las porciones las voy a sacar un poquito a ojo, como muchas veces, otras veces os he comentado. Ahora, que queremos sacar las porciones todas con el mismo peso e irlas pesando perfectamente, lo podéis hacer. Yo lo que voy a hacer es cortar así el rulo a la mitad y de cada mitad voy a sacar 6 unidades. Vuelvo a cortar a la mitad, saco 3 de esta, así, otras 3 en este, así, y así tengo 6 unidades en este lado, que voy a volver a repetir el mismo paso en el otro lado para tener otras 6 unidades y así tener en total las 12 que os comentaba. Así, una vez ya las tenemos, ahora lo que vamos a hacer es bolear cada una de las porciones que hemos sacado. Y como siempre os digo, para bolear vamos a ir metiendo la masa hacia adentro, vamos girando y se nos forma una bola. Antes me voy a añadir un poquito de harina en nuestra mesa de trabajo porque vamos a ir dejándolas reposar. Donde las vayamos a dejar reposar, nos añadimos un poquito de harina de trigo común, la de todo uso. Terminamos de bolear en nuestra palma de la mano, volvemos a repetir el mismo paso con el resto de las porciones y una vez ya las tenemos, de nuevo, si nos hiciera falta, nos añadimos un poquito de harina de trigo común. En nuestra mesa de trabajo estiramos para darle forma así redondeada o circular, así. Giramos un cuarto y así girando un cuarto nos queda un círculo perfecto.
Una vez ya lo tenemos, de nuevo vamos a sacar de este círculo 3 unidades. Esto va a ser otra vez un poquito a ojo. Así. Ahora lo que vamos a hacer, si nos sale una porción un poquito más grande que otra, no pasa nada. Cogemos, vamos boleando otra vez igual que os he comentado antes, metiendo la masa hacia adentro. Según vamos metiendo la masa, vamos girando y ella solita se cierra. Y ahora lo que sí vamos a hacer es sellar la parte de abajo. ¿Por qué hacemos este paso? Para que luego el bocado sea mucho más esponjoso. Terminamos de bolear en nuestra palma de la mano y volvemos a coger otra porción. ¿Veis? Metemos, metemos, giramos. Terminamos de cerrar en la parte de atrás según vemos que se nos ha formado la bola. ¿Veis? Sellamos bien y terminamos de bolear en nuestra palma de la mano. ¡Ay, que quede bien cerrada! ¿Veis? Así. Terminamos de bolear y la otra parte que nos queda vamos a volver a repetir el mismo paso, pero un poquito más rápido. Una vez ya los tenemos, mirad, yo tengo aquí una bandeja de cupcake que en la base le he colocado un círculo de papel de horno, papel sulfurizado, o también conocido como papel enmantecado. No haría falta, porque es un molde antiadherente. Si el vuestro es igual que el mío, no haría falta el ponerle el papel de horno, pero me siento más segura poniéndoselo y por eso se lo he colocado, pero no haría falta, como he comentado antes. Colocamos las 3 bolas como acabáis de ver, no os dé miedo en colocarlas porque os va a quedar siempre perfectas hasta que veáis que vuestras bolas quedan bonitas para que luego cuando formente quede un bollo bonito. No vamos a parar de colocarlas, no tengáis miedo en colocarlas. Y ahora os voy a dar otra forma de poder colocarla en la bandeja de cupcakes. Mirad, cogemos las 3 bolas, ¿veis? Las juntamos de esta manera, las cogemos las 3 a la vez y las llevamos directamente a la bandeja de cupcakes, ¿veis? Las colocamos sin darnos miedo, que no nos dé miedo el colocarlo, que ellas solitas, como quien dice, se van a ir colocando, ¿veis? Quedan siempre perfectas. Una vez ya lo tenemos, ya volvemos a repetir el mismo paso con todas las unidades que nos quedan y a elegir la manera y forma que a vosotros más fácil y cómodo os resulte. Una vez ya las tenemos, las vamos a pintar con leche y como estáis viendo no la he dejado fermentar porque no me ha hecho falta, porque como hace tanto calor que estamos en verano, pues la masa, como quien dice, según he ido preparando unas, han ido fermentando, entonces no le hace falta reposar. ¿Que veis que vuestra masa le hace falta reposar? Nada, le damos un reposo de unos 10 a 15 minutos y sería listo. Pintamos de leche con cuidado y listo. Pintamos la otra bandeja, ¿veis? Según las he ido formando, han ido fermentando ellas solas, entonces no las puedo dejar más tiempo. Ahora, una vez ya las tenemos todas pintadas, así. Ahora sí nos las llevamos al horno. No hace falta ni precalentarle ni nada. Horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 25 a 30 minutos. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. El nuestro ha estado en total 20 minutos, no han llegado ni a los 25. Ahora, según han salido del horno rápidamente, los vamos a pintar con mantequilla. Así, mirad qué bonitos. Y habéis visto que se han juntado unos con otros. Es que, vamos, es impresionante. Ahora, el bocado es también buenísimo. Ahí pintamos. Luego estos bollitos los podéis, por ejemplo, compaginar con mermelada, los podéis rellenar de mermelada, de crema de cacao, nada, con lo que más os guste a vosotros. Pintamos y ya los tenemos. Mirad, voy a pasarle un poquito el cuchillo, así ligeramente, porque como han crecido tanto, y eso que ha sido, según he terminado de hacer y darle forma, han ido para el horno. Imaginaros si yo les dejo reposar. Pues tengo que hacer 3 bandejas más. Mirad qué maravilla, le quito el papel de fuera, que como estáis viendo no tiene ninguna complicación en sacarlo, que no le hubiera hecho falta, como os comentaba, el papel de horno. Pero bueno, para sentirme más segura, mirad qué maravilla de bollito. Nada, fácil, rápido, una masa con poquitos ingredientes. No me digáis que no. Perderle el miedo en hacer masa en casa, que os va a gustar y vais a disfrutar con ella. Ahora os voy a partir uno de ellos para que veáis cómo queda por dentro. Y mirad qué esponjoso y blandito queda. Pues os estáis imaginando el bocado por dentro. Mirad. Es que yo con estas recetas de verdad os digo que es que disfruto. Mirad qué miga, impresionante, esponjoso, cargado de sabor, impresionante de verdad.
Me encanta. Mirad, mirad. Y esto ya lo compagináis así con un poquito de mantequilla y mermelada, una crema de cacao, nada, con lo que a vosotros más os guste. Y así solo está para chuparse los dedos. Un buen cafetito o un buen chocolate y a disfrutar en nuestros desayunos y en nuestras meriendas de una manera fácil y sencilla. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.